Bien, chicos, entonces, como les estaba diciendo, cuando tú multiplicas un vector por un número real, si este número es positivo, no vas a cambiar ni la dirección ni el sentido. Nada de esas cosas, ninguna de esas cosas vas a cambiar. Cuando tú multiplicas un vector por un número positivo, o lo vas a dilatar o lo vas a contraer. ¿Y de qué depende de si se dilata o se contrae? Depende de si el número por el cual estás multiplicando el vector es mayor a uno o menor a uno. Si tú multiplicas por un número que es mayor a uno, vas a dilatar el vector. Pero si multiplicas al vector por un número que es menor a uno, vas a contraer al vector. ¿Ok? Entonces, importante esto de acá, chicos. Si tú multiplicas al vector posición por un número que es mayor o igual a cero, podrás alterar su longitud, su módulo, pero no alterarás ni su dirección ni su sentido. Si se han convencido de eso, entonces me darán la razón cuando les digo que multiplicar al vector posición por omega al cuadrado de t, que es la velocidad angular elevada al cuadrado, tampoco alterará ni su dirección ni su sentido, pues cualquier número elevado al cuadrado es mayor o igual a cero. ¿Todos están de acuerdo con eso? Los leo. Ok, si todos están de acuerdo con eso, entonces ahora fíjense en lo siguiente, ¿no? Si tú tienes un vector y tú lo multiplicas por menos uno, lo que va a suceder es que vas a invertir el sentido del vector. ¿Ok? Vas a invertir el sentido del vector. Profesor, ¿y qué ocurre si lo multiplicas por menos 2? Bueno, con lo que te expliqué ya sabes qué es lo que va a pasar. Si multiplicas por menos 2, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Primero multiplicas por menos uno, inviertes el sentido, y al multiplicar por 2 vas a dilatar. Ese sería el vector final. Ah, ya, profesor, y si multiplico por menos un medio, también con lo que te expliqué estás en la capacidad de saber qué hacer en esa situación. Si multiplicas por menos un medio, primero inviertes el sentido por menos uno, y luego lo que haces es contraer por un medio. Ok, entonces, si yo multiplico a este vector por menos uno, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener es un vector con, ojo, con la misma dirección que el vector posición, pero su sentido va a ser el opuesto. ¿Están de acuerdo con eso de ahí? Ok, si están de acuerdo con eso de ahí, entonces les informo que ya se acabó porque el vector posición por menos uno por la velocidad angular elevada al cuadrado es justamente igual a lo que hemos llamado u, que es esto de acá. Convénzanse, distribuyan el menos a las dos coordenadas y distribuyan la velocidad angular elevada al cuadrado a las dos coordenadas y se van a dar cuenta que es lo mismo que lo que está arriba. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que esta parte del vector aceleración que hemos llamado u va a tener la misma dirección que el vector posición, pero va a tener sentido opuesto. Bien, ahora sí, ¿todos están de acuerdo con esto de acá? ¿Está más claro? Eh, Son en sentido opuesto y son iguales en dirección. Ojo con lo que digo, ¿ah? A ver, tal vez hay que especificar un poco el lenguaje. Cuando tú tienes un vector es un objeto matemático
que se caracteriza por tener tres informaciones. Módulo, que es su tamaño, dirección. ¿Y qué cosa es la dirección? La dirección es la inclinación de la recta sobre la cual descansa el vector. Eso es la dirección del vector. ¿Y qué cosa es el sentido? El sentido es hacia dónde apunta. Porque en una misma dirección un vector tiene dos posibilidades, un vector tiene dos sentidos. Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? Hemos llegado a la conclusión de que U va a tener la misma dirección de la posición, van a descansar sobre la misma recta con la misma inclinación, pero van a tener sentidos opuestos. Ahora, respecto al módulo, el módulo va a depender, ¿no? El módulo va a depender de la velocidad angular. Si la velocidad angular es 1, entonces sí, U sería simplemente menos R. Y eso significa que tiene el mismo módulo. Pero, si la velocidad angular fuese 2, elevada al cuadrado es 4, y tendrías que U es igual a menos 4 veces la posición. ¿Te das cuenta? U sería 4 veces más largo que el vector posición. Entonces, por favor, la única conclusión a la que hemos llegado es que U y R van a tener la misma dirección, pero los sentidos van a ser opuestos y el módulo va a depender de ese factor que es justamente la velocidad angular al cuadrado. ¿Todos están de acuerdo? Ok, ok. Bien, esa componente, esa parte de la aceleración va a ser antiparalela a la posición para todo instante de tiempo. Eso que les he dicho, que va a tener misma dirección, pero sentido opuesto, eso de ahí se codifica, se simplifica en una sola palabra, antiparalela. Cada vez que ustedes leen que dos vectores son antiparalelos, les están diciendo eso, que tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. Profesor, y cuando yo digo que dos vectores son antiparalelos, ¿estoy diciendo algo acerca de sus tamaños, de sus módulos? No, no estás diciendo nada acerca de sus módulos. Puede ser que sean iguales como puede ser que no. Simplemente la palabra antiparalela no dice nada al respecto sobre eso. Bien, habiendo hecho eso, quiero que me digan lo siguiente, chicos. Esto que está acá es la velocidad para todo instante de tiempo que hemos deducido a partir de derivar. Quiero que lo comparen con la otra parte de la aceleración y quiero que me digan qué notan. Vamos, lo tienen que hacer ustedes. Son iguales, pero los costados de la R algo varían. Está bien tu intuición. ¿Alguna otra respuesta u observación? Pero está muy bien. Te lo digo, está muy bien lo que me has dicho. ¿Nadie?
Bueno, más allá de que me contesten o no me contesten por el chat, por favor, estas cosas tienen que pensarlas ustedes. Como bien se dio cuenta, eh, un estudiante acá, este vector de acá, el de arriba, el que forma parte de la aceleración, puede ser descompuesto en esto, ¿no? Puede ser descompuesto en alfa de teta menos r seno de un ángulo, r coseno del mismo ángulo. Y el vector de abajo puede ser expresado como velocidad angular por lo mismo, ¿no? Menos r, seno de el mismo ángulo, r coseno de ese mismo ángulo. Bien, entonces, uno de ustedes observó algo muy interesante, ¿no? Uno de ustedes observó de que el vector que forma parte de la aceleración va a ser igual a esto por un número y la velocidad es igual al mismo vector, pero difiere en otro factor. ¿Eso qué significa? Eso significa de que definitivamente eh, el vector que forma parte de la aceleración y el vector velocidad van a compartir la misma dirección, pero no puedo decir nada acerca del sentido. Porque puede ser que él sea positivo y justo él sea negativo, o viceversa, puede ser que él sea negativo y él sea positivo y entonces ambos tendrían sentidos contrarios. Como también cabe la posibilidad de que justo en el mismo instante de tiempo, tanto la aceleración como la velocidad angular comparten el mismo signo y por ende ambos vectores serían paralelos. Entonces, ¿puedo decir algo si son paralelos o antiparalelos? No. Pero lo que sí puedo afirmar con toda seguridad es que van a compartir la misma dirección. Esta componente de la aceleración con la velocidad van a compartir en todo instante de tiempo la misma dirección. Los sentidos van a ser algo circunstancial. Los sentidos van a depender del valor específico que tome la aceleración angular y la velocidad angular en ese instante de tiempo. Entonces, esta componente de la aceleración va a estar en la misma dirección que la velocidad para todo instante de tiempo. Bien, esas partes de la aceleración que hemos hallado, de hecho ya las habíamos definido en el capítulo de cinemática en nuestra teoría. ¿Ok? Respectivamente, recuerden, nosotros le habíamos puesto un nombre a esto, ¿no? A la componente de la aceleración que va en la misma dirección de la velocidad, nosotros la habíamos llamado como aceleración tangencial. Entonces, ¿cómo luce la aceleración tangencial en un movimiento circular? Así. Y recuerden que como la aceleración tangencial se encuentra en la misma dirección de la velocidad, puede ser así como puede ser en el otro sentido, por favor. Nosotros teníamos una interpretación geométrica de esto, ¿no? Nosotros teníamos la interpretación de que la aceleración tangencial estiraba o contraía la velocidad, ¿no? En esta situación, nosotros decíamos que la aceleración tangencial estiraba a la velocidad y en esta situación nosotros decíamos que la aceleración tangencial contraía la velocidad. Dicho de otro modo, en esta situación decíamos que la rapidez aumenta y en esta situación decíamos que la rapidez baja. Entonces eso de ahí va a ser la aceleración tangencial en un movimiento circular para todo instante de tiempo. Y si ustedes hacen Pitágoras de eso de ahí, ¿qué van a obtener? Van a obtener el módulo de la aceleración tangencial. ¿Y a qué va a ser igual el módulo?
va a ser igual a r por el valor absoluto de la aceleración angular. Una expresión que estoy seguro también muchos de ustedes habrán visto si han estudiado movimiento circular en algún momento en el colegio o una academia. Pero lo que a mí me gustaría, más que ver esa fórmula, es que se den cuenta del universal que es esto. Esto es válido para cualquier movimiento circular, no solamente para los que tienen aceleración angular constante, no, nada que ver. Recuerden que solamente hemos tenido dos hipótesis, dos suposiciones, que el movimiento es circular y que el sistema de referencia está anclado al centro de la circunferencia. Y solo con esas suposiciones miren la gran cantidad de herramientas de tecnología que estamos desarrollando. Porque muchas veces hay personas que creen que esto solamente es válido cuando la aceleración angular es constante, y no es cierto. Esto es algo que es válido para todo instante de tiempo. ¿Y cómo estoy tan seguro? Estoy tan seguro porque he podido deducir esto sin muchas cosas. En ningún momento hemos tenido que asumir que la aceleración angular es constante para llegar a esto. Simplemente hemos derivado y hemos usado Pitágoras. Bien, ahora acá hay un tema. La otra aceleración, la que siempre apuntaba en dirección a que siempre apuntaba de manera antiparalela con la posición de la partícula, a eso de ahí se le conoce como la aceleración normal, ¿no? Es decir, la aceleración que es perpendicular a la velocidad. O sea, nosotros estamos teniendo una situación como esta. Aquí está el movimiento a lo largo de la circunferencia. Aquí están nuestros sistemas coordenados. Aquí está la partícula. Digamos que en este instante de tiempo su velocidad es esta. Y lo que hemos hecho ha sido hacerle cirugía a la aceleración, ¿no? Le hemos hecho cirugía a la aceleración y hemos obtenido estas dos de acá. Estas dos de acá. Esta de acá vendría a ser la aceleración total, ¿sí? Esta de acá es la aceleración total. Esta de acá es la aceleración tangencial. Y esta de acá es lo que llamamos aceleración normal. Pero hay un detalle, chicos. Y este es un tema de lenguaje. Cuando nos encontramos nosotros en un movimiento circular, a la aceleración normal se le suele llamar centrípeta. ¿Qué significa centrípeta? Centrípeta viene del griego que significa que busca el centro. Y ese nombre se debe a la propiedad que hemos descubierto. Como nosotros hemos demostrado analíticamente, en todo momento la aceleración normal va a apuntar de manera opuesta a la posición. Como la posición de la partícula nace del origen, ¿eso qué significa? Eso significa que en todo momento la aceleración normal apunta al origen. Y el origen, recuerden, por nuestra convención, por nuestra decisión, hemos anclado el origen al centro de la circunferencia. De modo que, de manera práctica, la aceleración normal en todo momento apunta al centro de la circunferencia. Y de ahí el nombre de centrípeta, que busca el centro. Interesante dato, ¿no? Lo leí hoy día en Wikipedia. Bien, y si ustedes toman el módulo del vector aceleración centrípeta, lo que van a obtener es r, el radio de la circunferencia, por la velocidad angular al cuadrado. Y algo más. Si ustedes recuerdan la expresión anterior, que la rapidez de una partícula es igual al radio por la rapidez angular, entonces van a estar en la capacidad de deducir esto, ¿no? Que la aceleración centrípeta es igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio de la circunferencia.
¿Cómo sacó eso, profesor? Nada del otro mundo, chicos. Simplemente elevé el cuadrado a ambos lados. Elevé el cuadrado a ambos lados. Y luego pasé un R a dividir. Y me queda R omega cuadrado. R omega cuadrado es la aceleración centrípeta. De ahí sale eso. Entonces, ¿de dónde salió esto? Esto salió de Pitágoras. Esto ya lo habíamos hallado también de Pitágoras. Y manipulando estas dos obtenemos esto. Por favor, más que las fórmulas, a mí me interesa que tomen conciencia de lo universal que es esto. Porque muchas veces ustedes tiemblan al momento de usar las ecuaciones porque no saben si valen o no valen. Sí valen. Todo lo que nosotros hemos obtenido aquí, las hemos deducido a partir de un poquito de suposición, a partir del hecho de que la trayectoria es una circunferencia y a partir de la decisión del origen de coordenadas, y a partir de todo eso hemos deducido esto de acá, y en ningún momento hemos estado en la necesidad de suponer que o la aceleración es constante o la velocidad es constante, así que por favor me gustaría que se convenzan que todo esto es universal. Instante a instante de tiempo, todas estas expresiones son válidas. ¿Está claro hasta acá, chicos? Los leo en el chat. Ok. Bien, entonces vamos a continuar. A ver. Ahora sí, vamos a hacer una suposición. Todo este tiempo hemos trabajado de manera universal, trabajando con parámetros constantes y variables un poco enredadas. Ha sido muy laborioso, ha costado mucho esfuerzo mental, yo lo sé. Es muy trabajoso trabajar así con full letritas, full parámetros. Pero como les dije, una vez más, la recompensa que nosotros obtenemos de trabajar de esa manera es que obtenemos al final del día verdades universales. Esa es la gran motivación por la que trabajamos de esa manera. De otro modo, no podríamos llevar a cabo una tarea tan titánica como descubrir verdades universales. Bien, ahora sí vamos a aterrizar un poco y vamos a comenzar a hacer más suposiciones. Ahora vamos a suponer qué pasaría si mi movimiento circular acelerara de manera uniforme. ¿Qué quiere decir acelerar de manera uniforme? Quiere decir que no importa en qué instante de tiempo tú midas la aceleración, va a ser la misma. Y con aceleración, aunque no es obvio por el nombre, la mayoría de personas y libros se refieren a la aceleración angular. ¿Ok? Entonces ahora tenemos una nueva hipótesis. Ahora tenemos que el movimiento circular va a tener aceleración angular constante. Bien, acá lo que va a ocurrir es lo siguiente, chicos. Va a ocurrir algo muy análogo a lo que teníamos en el caso lineal. En el caso lineal, cuando estábamos estudiando el movimiento de una partícula, nosotros teníamos lo mismo, ¿no? Que una determinada aceleración era constante. Y entonces yo les decía que podíamos llevar a cabo dos procesos, ¿no? El proceso de antiderivación. Podíamos antiderivar con respecto del tiempo y antiderivando obteníamos la velocidad en función del tiempo. Y antiderivando una vez más a la velocidad respecto del tiempo obteníamos la posición. Pero había un costo, ¿no? Había un costo. Si nosotros teníamos esto y antiderivábamos, obteníamos la velocidad sí, pero la velocidad iba a estar plagada con una constante de integración.
y esa constante de integración iba a estar ahí molestándonos. Y al antiderivar una vez más aparece una segunda constante de integración. Profesor, ¿y esas constantes de integración no se pueden ir? Porque si esas constantes de integración no se van, yo no sé cuál sería mi posición para todo instante de tiempo. La respuesta es no, no se van a ir por sí solas por mucho que tú integres, antiderives, no se van a ir. La única manera de que tú te deshagas de esas dos constantes de integración es que tengas dos informaciones adicionales. Y esas informaciones adicionales es lo que se conoce como condiciones iniciales, que en el caso lineal nuestras condiciones iniciales serán la posición inicial de la partícula y la velocidad inicial de la partícula. Este caso, chicos, va a ser análogo, solo que en lugar de tener una aceleración constante como vector, lo que vamos a tener es una aceleración angular constante. Entonces, al momento de antiderivar, vamos a tener una velocidad angular y al antiderivando de nuevo respecto del tiempo, vamos a obtener una posición angular. Pero esta posición angular nuevamente va a estar plagado con dos constantes de integración y esas dos constantes de integración no se van a ir por sí solas. La única manera en que se van a ir es con información extra. Y esa información extra son las condiciones iniciales en un cierto instante de tiempo inicial que llamamos t sub 0. Esta de acá sería mi posición inicial y esta de acá sería mi velocidad inicial. En ese caso, es bastante ilustrativo, creo yo, ¿no? E intuitivo. Esa flecha verde curvada quiere decir de que mi partícula en ese momento se mueve en sentido antihorario. Bien, entonces tenemos eso. Tenemos que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Entonces, por definición o de manera tautológica, como lo quieren ver, eso es equivalente a que la velocidad angular es la antiderivada de la aceleración respecto del tiempo. Y la aceleración angular es constante. Es un valor que no varía en el tiempo. Entonces, como es constante, puede salir de la integración, de la antiderivación, mejor dicho, y tendríamos la antiderivada de 1 respecto del tiempo, ¿no? Y eso es t más una constante de integración, llamémosle c'. Ahora, acá ustedes podrían decir, profesor, acá nosotros no tendríamos alfa t más alfa c', ¿por qué coloca c? Sí, lo que ocurre es que cuando uno trabaja con constantes de integración, a uno realmente no le importa seguir el rastro de las distintas cosas que le ocurren a la constante de integración. Uno simplemente es frío y dice, ah, ya, esto es una constante. Lo multiplico por una constante, ah, ya, genial, constante por constante, constante. Entonces al final voy a tener alfa t más una constante, y eso es lo que coloco, más c, más una constante. Siempre que uno trabaja con constantes de integración, profesor, uno es así de frío, no le interesa seguir un rastro, sí, porque al final las condiciones iniciales van a resolver cualquier constante que tú coloques acá, y de poco vale saber que esto sea igual a alfa por otro número. Bien, entonces tenemos que la velocidad angular va a ser igual a eso. Sumado a la condición inicial de que la velocidad angular en el instante t sub 0 es igual a esto de acá, que es la velocidad angular inicial, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos de que, si ustedes reemplazan acá, ¿no? C, ¿a qué es igual? C es igual a la velocidad angular inicial menos alfa por el tiempo inicial, y eso reemplazado acá sumado con alfa t es igual a esto de acá que ven, ¿no? Factorizando un poco, el alfa sobre todo, tendríamos esa expresión
Y eso sería la velocidad angular para todo instante de tiempo. ¿Cuándo qué? Cuando la aceleración angular es constante. Cuando la aceleración angular es constante, la velocidad angular va a estar dada por esta expresión. ¿Qué cosa es T sub 0 nuevamente? T sub 0 es el instante inicial. ¿El instante inicial de qué? El instante de tiempo inicial a partir del cual yo tengo la certeza de que mi partícula se mueve con aceleración constante. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que yo, en mi afán de hacer la teoría lo más general posible, estoy considerando un movimiento lo suficientemente complejo como para que no arranque con aceleración constante desde el inicio, desde el instante de tiempo cero, sino que tal vez se mueva de un modo durante un cierto periodo de tiempo y a partir de un cierto instante, llamémosle t sub cero, se comienza a mover con aceleración constante. Ya, entonces a partir de ese momento va a ser válido todo lo que hemos deducido. Entonces, nuevamente, ¿qué cosa es T sub 0? T sub 0 es el instante a partir del cual yo tengo la certeza, mi partícula se mueve con aceleración angular constante. Atrás de este instante de tiempo, yo no sé si mi partícula se mueve o no se mueve con aceleración angular constante y por tanto esta expresión no tiene por qué ser necesariamente válida. Eso es una parte importantísima porque forma parte de nuestras hipótesis. ¿Hasta aquí está claro? Ok, entonces continuando, y esto ya quedaría para ustedes, si ustedes recuerdan que la posición angular es la antiderivada de la velocidad angular respecto del tiempo, y además recuerdan la otra condición inicial que no hemos usado, que es la posición angular inicial, van a deducir lo siguiente. Van a deducir que la posición angular para todo instante de tiempo adelante del t sub 0 va a ser igual a esto. Profesor, o sea que si yo sé que la aceleración angular es constante, va a ser válido esta expresión y esta expresión, correcto, completamente correcto. Cuando la aceleración angular es constante, estas expresiones son válidas y las puedes utilizar de manera directa si así lo quieres tú. Y de hecho te lo recomiendo. Bien. Ahora vamos a ver movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme es un movimiento circular donde el módulo de la velocidad, es decir, la rapidez, es constante. Entonces, ¿qué podemos deducir a partir de esa suposición, a partir de esa hipótesis? Bueno, nosotros recordamos que la velocidad es igual a el radio por la rapidez angular. Si la velocidad es constante, como r también es constante, eso significa de que la rapidez angular va a ser constante. Y si la rapidez angular es constante, eso quiere decir que la velocidad angular va a ser constante. Ojo que no es tan trivial pasar de acá a acá. No, no es tan trivial pasar de acá a acá. Porque, ¿por qué esto de acá es cierto? Esto de acá es cierto cuando yo razono por el absurdo. Si yo razono por el absurdo, ¿yo qué hago? Yo agarro y digo esto, ¿no? Yo digo, a ver, ¿qué pasaría si la velocidad angular no fuese constante? Bueno, si la velocidad angular no fuese constante, eh, no podríamos tener que su módulo fuese constante. De hecho, eso pasaría en la gran mayoría de los casos, excepto uno.
Hay un caso en el cual, eh, siendo la velocidad angular no constante, puede tener aún un módulo constante. O sea, me refiero a esto, ¿no? Supongan que esa es la velocidad angular, este es el tiempo. Podríamos tener esto, ¿no? Podríamos tener que la velocidad angular a partir del instante cero vale 1 y antes del instante cero valía -1. Si la velocidad angular luce así, ¿cómo luce su módulo? Su módulo luce así. Su módulo luce constante. Entonces, ah, ¿por qué estoy tan seguro de que si el módulo de la velocidad angular es constante, la velocidad angular es constante si aquí estoy viendo un claro contraejemplo de mi afirmación? Lo que ocurre es que estas situaciones, ¿ok? Estas situaciones de acá van a estar baneadas. Van a estar completamente descartadas por nosotros porque la velocidad angular, recuerden, es derivable. Existe la aceleración angular. De hecho, no sé si recuerdan en la clase de derivadas, yo les había dicho de que para los físicos absolutamente todo en la realidad es derivable. Todo aquello que represente algo real tiene que ser derivable. Entonces, como esto tiene que ser derivable, eso significa que tiene un nivel de estabilidad. Y ese nivel de estabilidad es lo que prohíbe estas situaciones y es eso lo que hace que esta afirmación sea correcta. Ah, bueno, como les decía, mi punto era que este paso de acá a acá no es tan trivial como parece, pero creo que intuitivamente está claro. Creo que intuitivamente está claro de que si la rapidez angular es constante, normalmente la velocidad angular también va a ser constante. Y si en caso tú imaginas una situación donde no se cumple esto, sencillamente no va a tener sentido físico para nosotros. De hecho, no va a ser real una situación así. Ya tiene que ver con un tema de interpretación física realmente la veracidad de esta afirmación. Bien, voy a abrir otra sesión en Zoom porque se nos acaba el tiempo, chicos.